El tema de la seguridad informática ha venido creciendo en los últimos años a un ritmo exponencial. Esto dado fundamentalmente por lo que el mercado está demandando, por las prácticas que tienen las empresas y cómo éstas han encontrado, por un lado, que son vulnerables a los ciberataques, que cada día son más complejos, y por otro lado que todo su bagaje de información está más expuesto a estos ciberataques, ¿no? Entonces, esta combinación de factores hace que las empresas salgan al mercado a buscar herramientas que les sirvan para protegerse. Es sorprendente porque empresas muy grandes y de niveles de facturación realmente elevados se encuentran que están abiertas a este tipo de ciberataques, ¿no? Entonces, frente a esa situación, las empresas dicen, ok, me tengo que proteger por la situación que tengo, por la protección de datos, ¿y cuál es el camino para protegerme? ISO 27001 es, vamos a decir, el puntapié inicial para poder comenzar a protegerme de estos ciberataques. Y es un camino, es un proceso, ¿no?, que inicia conocer la norma, preparar a la gente, llevar a cabo la implementación de la norma y luego eventualmente la auditoría y finalmente la certificación. 27001 es el puntapié inicial para robustecer mi protección frente a estos ciberataques. 27001 en México todavía es un estándar que ha empezado a crecer, pero como la base de la que arrancamos no es amplia, lo suficientemente amplia, hablar de porcentuales es difícil. Pasa cuando un estándar tiene poca adaptación y empieza a crecer, los ritmos de crecimiento pueden ser del 500, 600% y suenan como una barbaridad, pero a veces no están así por la base con la que se comienza. Lo que sí es importante es que existe un awareness de dos cosas. Primero, de los riesgos y segundo, de la norma. O sea, el proceso fundamental para adoptar un estándar es entender primero que el problema existe. Eso ya lo pasamos. O sea, ha habido casos de ciberataques muy importantes, muy renombrados, y eso ha hecho crecer a las empresas de ese awareness de eso. Entonces, desde ese punto de vista, esa etapa está cumplida. Somos todos conscientes como empresas que estamos o que podemos ser vulnerables a ciberataques. Entonces, dicho eso, la segunda etapa es cuál es la medicina para esto. Y ahí es donde empieza, y ahí sí donde el rol que tiene BCI es importante, es esa capacitación, ese entrenamiento en 27001 y toda su familia de esquemas adicionalmente al 27001. Entonces, hoy diría que en esa evolución estamos en esa segunda etapa, donde las empresas entiendan que existen medicinas para eso. 27001 es una de ellas, y cómo hago para entender que es 27001 y qué tan lejos estoy, porque muchas veces una empresa dice, me quiero certificar en 27001, y cuando empieza a entender la norma se da cuenta que le falta mucho para poder llegar a eso, ¿no? Otras no, otras empiezan a tomar lo que es 27001 y dicen, no estoy tan lejos, modificando estos 2 o 3 puntos puedo certificarme. Entonces, estamos, yo diría, en esta segunda etapa, entender que hay una medicina y a estar haciendo esa autoevaluación de qué tan lejos y cerca estoy de poder certificarme, ¿no? Yo diría que ese es el proceso. Siempre pienso por la seguridad de los clientes, ¿no? Entonces, yo creo que el área financiera es una fundamental por el nivel de información que manejan, el nivel de crítico que manejan. Todo el sector de salud es otro área que también maneja información crítica, y donde el usuario, digamos, se puede ver afectado por esto. Diría que son los dos más importantes. Luego tienes todo lo que es la parte de manufactura y demás, pero es otro tipo de riesgo. Yo creo que todo lo que tiene que ver con gobierno, área financiera y salud son las áreas más impactantes que nos pueden pegar en el día a día nuestro, ¿no? Luego todo lo que es manufactura y demás ya son más secretos industriales y demás, que también tienen importancia, pero en el impacto del individuo tiene más que ver con gobierno, clave, financiero, y el área de salud diría que es lo más importante. El beneficio fundamental y el más simple es estar resguardado de potenciales ciberataques. O sea, ese es el punto más fundamental, y el hecho de poder resguardar datos de mis clientes. Cuando hablo de datos de los clientes,
Imagínate una empresa que se dedica a fabricar un software para manejar rutas de distribución de una empresa, de empresas fabricantes de algún producto en particular, o de empresas de una cervecera o una empresa de bebidas, donde tienen allí las rutas de distribución, donde tienen los volúmenes que mueven cada ruta. Es información muy delicada, muy fundamental, que si fuera víctima de un ciberataque, esa empresa de software, no hablo de la cervecera o de la empresa que fabrica, hablo del software. Si es víctima de un ciberataque, se abre a un mercado una información que es muy delicada para la empresa, ¿no? Entonces, yo diría que el beneficio más importante es una seguridad y una seguridad en los datos y una paz mental para la empresa y para quien contrate con esa empresa. Entonces, yo diría que el beneficio más importante es ese: construir o empezar a construir una protección a esos ataques y poder demostrarlo a un cliente que quiere contratar conmigo. El crecimiento de ciberseguridad nuestro, de certificación de ciberseguridad, es súper amplio, súper grande. Nos sorprendió un poco, honestamente. Siempre creíamos que existía ese potencial, pero creíamos que esto se iba a dar más hacia el 2023, 2024. 2022, yo diría, para hablar de un porcentaje, el crecimiento de venta de certificaciones de 27001 puede estar en el orden del 50% encima de lo que fue 2021. Y creo que va a ser más alto todavía en 2023. Yo diría que lo primero que tienes que hacer es empezar con un entrenamiento de tu gente y ver qué tan lejos en ese entrenamiento tu gente está con respecto a este. ¿Cuál es la posición de tu equipo de trabajo? ¿Tiene alguna idea de un ciberataque? ¿Tiene alguna idea de los riesgos que están en juego? Una vez que tengo esa primera fotografía, ya puedo acceder a un consultor externo, digamos, que va a trabajar dentro de la empresa para hacer esa implementación de la norma. Y luego sí, BCI vendrá y te hará tu auditoría y demás para darte el certificado. Pero el paso número uno de cualquier certificación de 27001, lo que sea, es iniciar con una capacitación de tu equipo de trabajo. Desde ahí, luego vas a la implementación y luego a la certificación, ¿no? Ese es el proceso completo. Pero de nada sirve iniciar con una implementación si no tienes a tu equipo capacitado. Entonces, el paso número uno es capacitar a tu gente.